En nombre de Apotex, estamos contentos de participar en esta cumbre, pues con la intención de traer a esta mesa de discusión temas que inquietan tanto a nuestra industria como al público en general relativos al acceso a los servicios de salud, dadas las circunstancias en las que a nivel global nos encontramos y bueno, habiéndose prolongado la pandemia de COVID-19 por ya más de 17 meses, pues me complace hacerme acompañar de 5 extraordinarios expertos, profesionales en áreas diversas de la salud en México. Ellos nos ampliarán sobre las consideraciones relacionadas al acceso a los servicios de salud en los escenarios presentes y de post-pandemia. Asimismo, este grupo de profesionales nos darán su visión de los cambios o las posibles estrategias que debamos seguir para manejar de manera más asertiva los desafíos que seguimos enfrentando para esta pandemia. En fin, doy la bienvenida al doctor Edilberto Peña, médico neuropsiquiatra, maestro en ciencias médicas, fundador y director general del Centro de Investigación en Sistema Nervioso CISNE, México. Él es actualmente el presidente de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación. El maestro Enrique Culebro Caram, mercadólogo y maestro en tecnologías de información, director general en Central Media y una de las primeras agencias digitales mexicanas. Es expresidente hasta 2020 de la Asociación de Internet en México y representa más de 200 empresas en nuestro país. El doctor Leopoldo Cavazos, médico cirujano con maestría en nutrición clínica, es médico especialista en regulación en MIC Asociados, un despacho de regulación sanitaria, para quien no lo ubique. Y bueno, fue encargado a nivel nacional del funcionamiento de los consultorios de farmacias Benavides en 2012 a 2015 y en el 2017 de farmacias del ahorro. El doctor Iván Encalada, médico cirujano ortopedista con posgrados en artroscopía y cirugía de hombro y codo, perdón. Actual vicepresidente del Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Perdón, Iván, ahora sí que me barrí. Y bueno, el doctor Rafael Maciel, médico cirujano con posgrado en farmacología clínica, más de 30 años en la industria farmacéutica y es actualmente el presidente de la Asociación Mexicana de Genéricos y miembro del comité ejecutivo de la Asociación Internacional de Genéricos y Biosimilares con base en Ginebra. Gracias a todos por estar aquí. Y bueno, pues el panel a donde va dirigido, como mencionado previamente, se enfocará a qué consideraciones no debemos perder de vista relativas al acceso a los servicios de salud en los entornos de pandemia y pospandemia. Para abordar esto, comenzaré con una primera pregunta y, bueno, con ello dar paso así a la discusión entre nuestros expertos. Esta primera pregunta, pues, indudablemente la pandemia impactó la prestación de servicios de salud en nuestro país, pero hacia adelante, ¿cómo lo ven? ¿Cómo afectará la disponibilidad regular de dichos servicios de salud en México? ¿Cuáles serán los resultados en los próximos años? Y bueno, ¿cómo México debe afrontar este desafío? Para esto, pues ya le di la difícil tarea a alguno de nuestros panelistas. El maestro Enrique Culebro, por favor. Enrique, ¿qué piensas? ¿Cómo deberíamos de abordar esto y cuál es la visión de futuro para estas cosas? Gracias, Américo, por esta introducción. Gracias también a mis colegas panelistas y en general felicidades por este evento. Mira, a mí me gustaría comenzar platicando del nuevo México donde estamos viviendo, que sin duda es un México que se encuentra modificado en todos los aspectos de la vida cotidiana, en el académico, en el laboral, por supuesto, en todas las facetas de nuestra vida como mexicanos, la tecnología nos está cambiando. En los últimos estudios, más o menos, hay 70% de los compatriotas ya conectados a Internet y esto pues tiene repercusiones muy importantes con relación a los temas de salud. Sabemos que México desgraciadamente está reprobado en algunos indicadores que considero pues muy buenas referencias para saber dónde estamos en temas de salud. Los acaba de publicar el reporte de la OCDE,
Y les voy a dar algunos de los datos, ¿no? Médicos por cada 1,000 habitantes de 37 países que se comparan, estamos en el número 34. Camas de hospital por cada 1,000 habitantes, de los 37 países que se comparan, estamos en el lugar 37. Gasto en salud en el porcentaje de PIB, estamos en el lugar 35. Y así podemos ir analizando muchos de estos indicadores importantes y pues sabemos que ojalá estuviéramos reprobados, estamos peor que reprobados. Estamos en el piso de la comparativa de países que tienen situaciones similares a nuestra economía y bueno, pues eso sin duda no es nada alentador. Ahora, por otro lado, tenemos los indicadores de la transformación digital que estamos viviendo como país. Y ahí también hay algunos números que no son muy buenos. La cantidad de personas que usan servicios financieros en línea, también estamos muy abajo del promedio mundial. El porcentaje de adopción digital, que les decía que era aproximadamente 70%, bueno, el promedio mundial es 60%, entonces ahí estamos un poco mejor. Y hay algunos indicadores que hacen contraste. Les voy a dar algunos datos que a mí siempre me sorprenden, ¿no? Somos el segundo país que más están escuchando podcasts. Somos el octavo país que más juega videojuegos. Y tenemos el orgullosísimo primer lugar en ser los internautas que en proporción tenemos más servicios de streaming en series y videos tipo Netflix. Les ganamos a todos los países, por lo menos a 47 países que se están comparando. Ahora, vamos hacia la salud. Algunas de las características que tiene el internauta mexicano, en primer lugar, el acceso a redes sociales. En estudios recientes que se publicaron a final del 2020, el mexicano indica que uno de los 5 principales contenidos que ya quiere ver en estas plataformas es precisamente el de salud. Por primera vez en el top 5 de lo que al mexicano le interesa ver en herramientas como Facebook, TikTok, Instagram, etcétera, entró el tema de salud. Crecieron también todas las visitas a los sitios que dan información sobre salud. Estoy hablando de más del 20% de crecimiento. Por cierto, 90% de esas visitas que se dan para investigar algún aspecto relacionado con sintomatología, con localizar a un especialista, con saber qué paso dar cuando tenemos alguna situación relacionada con nuestra salud, crecieron más del 20% y 90% de estas visitas son a través del smartphone. ¿Hacia dónde va México con este tipo de cambios que estamos haciendo profundamente en nuestras actividades de entretenimiento, sociales y también productivas? En primer lugar, estamos mucho más ya enfocados a hacer este tipo de interacciones remotas, como la que estamos haciendo en este momento en videoconferencia. Creció 25 veces la cantidad de usuarios a las plataformas, a las herramientas como Zoom, la que estamos usando en este momento, cuando comparamos antes de la pandemia, enero del 2020, y cuando vemos los números de personas que al mes en nuestro país están usando algún tipo de videoconferencia. Yo no creo que aunque tengamos semáforo verde, todos estemos vacunados, eso lo dejemos atrás y nos olvidemos ya de hacer videoconferencias. ¿Dónde se refleja? Pues en la gran cantidad de mexicanos que están buscando soluciones a través de videoconferencia en Internet para encontrarse con un médico, con un profesional de la salud para ayudarlo a resolver cualquier asunto que tenga que revisarse. También a los propios médicos se les está, en algunos casos se les pide, en otros parece ya y al rato mis colegas doctores me van a contestar si es cierto o no. Algunos pacientes pues ya lo toman como un hecho que los médicos deben de hacer consulta a través de WhatsApp, contestarles por videoconferencia, cualquier uso de la tecnología para tener una interacción como tradicionalmente pues lo hacíamos de forma presencial. Otro aspecto que está cambiando el mexicano es el comercio electrónico, la forma en que estamos integrando la economía digital a nuestras vidas diarias y que colabora también a que además de hacer estas interacciones con los profesionales de la salud y por supuesto pagarles sus honorarios, estemos más dispuestos a hacer compra de muchos productos relacionados con nuestra salud. Por supuesto, medicamentos, dispositivos electrónicos, estudios de laboratorio, de gabinete, una gran cantidad de servicios en salud. Y esta primera parte de mi participación
totalmente enfocada a la transformación digital que estamos viviendo en el mundo, pero con muchas características que sobresalen en nuestro país. Yo creo que va a tener cambios fundamentales en la manera en que entendemos el cuidado de nuestra salud. Algunos modelos de negocio ya estamos empezando a notar que van a disrumpirse. Hablaba hace un momento de la venta en línea de medicamentos. Farmacia fue una de las categorías que más creció en 2020. Por cierto, todo el comercio electrónico creció 80% en 2020 y farmacia creció 40%. ¿Cómo va a impactar eso en temas relacionados a apego al tratamiento, en temas que tengan que ver en general con la forma en que seguimos nuestros padecimientos, con mucho énfasis en los padecimientos crónico-degenerativos, que sabemos que por largo alcance tenemos como pacientes, que estar adquiriendo ciertos medicamentos y también ciertos dispositivos y también ciertos servicios paralelos? Sin duda, el acceso a Internet y el uso general de la tecnología tendrá un impacto que en este momento nos cuesta trabajo predecir, pero en el corto plazo estoy seguro que hay consenso de que México ya es un país diferente por ese componente y que es probable que sea tal vez el único ángulo que haga que las cosas cambien radicalmente en nuestro país con relación a la salud, que como decía al principio, pues tiene indicadores que desgraciadamente no están muy bien colocados. Muchas gracias, Enrique. Creo que es una muy buena primera aproximación al tema y cómo la tecnología seguro nos va a posicionar más allá. Eh, para seguir con esta pregunta, me gustaría ver la visión del doctor Edilberto Peña, a ver desde su ángulo, qué nos puede decir en cómo ve hacia dónde, cómo nos ha pegado, cómo nos va a pegar y cómo estaremos en este desafío, en la continuidad de la prestación de los servicios de salud. Por favor, doctor Peña, adelante. Gracias, Américo, y felicitaciones a toda la organización por el evento. Y a mí me toca hablar de salud mental y les tendré que vender salud mental porque además eh, no nos queda de otra. A mí me gusta decir que una de las partes buenas de la pandemia es que no hay manera que nos regresen al closet del estigma a la salud mental. Ahora sí, si no lo padecimos nosotros, alguien cercano a nosotros tuvo o tiene una patología de salud mental derivada o que despegó ahora en la pandemia. Y las cifras así lo muestran de forma clara y contundente. El 70% de la población mundial cambió su patrón de sueño durante la pandemia. El 55% llegó a manifestar síntomas de ansiedad significativos que tuvieron que recurrir en algún momento a una atención. El 20%, y fíjense que el 10% de la población mundial tiene depresión, pero hubo un incremento en las manifestaciones de trastornos depresivos en un 20%. Y haciendo el comercial de que viene ahora el 10 de septiembre, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio por parte de la Organización Mundial de la Salud, los suicidios se incrementaron dependiendo países entre el 24 y el 42% en algunos países del mundo. Entonces, las estadísticas verdaderamente son abrumadoras en cuanto a que la salud mental tuvo que cobrar un escenario de primera instancia. Si no estamos en las terapias intensivas con pacientes intubados, en las calles estamos trabajando todos los psiquiatras y eso fue una de las consecuencias que pasó con la pandemia. Hay datos que demuestran contundentemente que hasta la mitad de los psiquiatras en México se movieron a dar videoconsultas. Y era algo que ya estaba pasando y pasaba a cuentagotas, ahora en la formalidad está siendo una de las prácticas. Y que esto me gusta pensar que va a tener una conducta pendular de algo que pasaba muy poco cuando los meses fuertes del confinamiento nos movimos todos los psiquiatras a dar consulta en línea y estamos empezando a ver este péndulo que va a caer en una mitad muy interesante en la cual ya estamos viendo un equilibrio en nuestras participaciones. Muchos pacientes se acomodaron muy bien a este modelo e incluso se nos potenció el trabajo
En mi centro en particular, les puedo decir que ahora contamos con una población interesante, más o menos un 10% de la población de consulta que damos aquí. Ahora la representan personas que viven en otro estado de la República o incluso en otro país de Hispanoamérica o de Estados Unidos con población latina que tienen, de repente pensamos que la medicina en Estados Unidos es increíble. Bueno, cuando menos les puedo decir que el seguimiento a salud mental en Estados Unidos es de lo más difícil de obtener y que ahora una de las respuestas ha sido buscarlo aquí en México y poder tener ese seguimiento. Este boom en las enfermedades mentales incrementó la necesidad de consumo de información en cuanto a salud mental. Más que nunca, los expertos en salud mental los convertimos en voceros a través de redes sociales y medios electrónicos, digitales y escritos, como bien decía el maestro Enrique Culebro, y más por una demanda de la sociedad de poder adquirir este tipo de información que les resulta de primera mano para poder entender qué es lo que está pasando con ellos mismos, con sus familiares, y una necesidad muy humana que es la de la certidumbre, poder entender qué va a pasar con estos problemas de salud mental, porque incluso los tenemos reflejados de manera global. Y el último fenómeno que me gustaría poner el acento en cuanto a la salud mental y el impacto de la pandemia es la creación de modelos de coexistencia en la relación médico-paciente más accesibles. De repente somos 5,000 psiquiatras en el país, calcula la OMS que tiene que haber un psiquiatra por cada 1,000 habitantes. Evidentemente, México no cubre ese número, pero ahora, con toda esta transformación que tuvimos que dar, podemos tener acceso y mayor cobertura a las personas que requieren atención a salud mental. Entonces, accesibilidad, rentabilidad para todos nosotros como personas que manejamos un negocio de salud, podemos jugar con nuestras variables para hacer más rentables los consultorios y las clínicas. Y además, este fenómeno, y lo reflejaban bien las cifras que hablaba de Internet y de vida digital Enrique Culebro, la posibilidad de tener on demand, la inmediatez que ahora se está pudiendo resolver en cuanto a que yo tengo una crisis y una necesidad en salud mental y no tengo que esperarme mucho tiempo para recibir atención, ahora lo puedo obtener por vías mucho más directas. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Peña. Le agradezco el aporte. Creo que es interesante cómo este péndulo se está moviendo ahora, este híbrido de remoto y presencial. Pero pues, me viene bien entonces preguntarle eh, ahora al doctor Cavazos, ¿qué ve para esto, para hacia el futuro, estando él en contacto con algunos de estos modelos de primer contacto ya por mucho tiempo? ¿Cómo lo ve él, qué ha experimentado y hacia dónde ve que esto se va a mover en México? Adelante, doctor Leopoldo Cavazos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Dentro de esto, bueno, englobando lo que comentó Enrique y Edilberto, ahora sí ya metiéndonos un poquito en toda esa información totalmente adecuada, pero queda fuera lo que es el margen regulatorio específico. Entonces, dentro de esto, yo lo dividí específicamente en cómo afectará, bueno, cómo ha afectado y cómo afectará desde aspectos negativos y positivos. Los negativos son poquitos específicamente, de los cuales, hablando solamente en la operatividad o en la operación médica hablando de consulta, laboratorios, hospitales, clínicas, todo lo relacionado a salud. Entonces, dentro de ello es el manejo de datos personales, que por medios digitales o medios a distancia es muy difícil controlar toda la dirección específica de seguridad que se deben de entablar entre uno y otro, entre la persona o la que genera los datos y los médicos que los recibimos, clínica, laboratorios, lo que sea. En el manejo de la información médica específica también dentro de este ámbito del modelo a distancia. Y otro punto bien importante, o el más importante para mí, es la interpretación errónea o inadecuada de los datos, en el cual puede estar establecido desde un mal manejo de la persona del paciente o de la persona que está dando los datos, un mal manejo o interpretación del médico que está del otro lado,
de las cámaras o de los medios, del internet, porque se puede estar cortando la información y yo interpreto mal lo que dijo o no, de si me da un color de piel o no y estoy buscando alguna enfermedad específica en la piel o un dato específico. Entonces, ese es el aspecto negativo que puede tener ahorita lo que es el modelo a distancia, además de la falta de regulación, que ahorita no tenemos una regulación muy exacta o exquisita de este modelo. Y otro punto negativo es la despersonalización. Y lo vemos mucho en las redes sociales, hablando de Facebook, de Twitter, de Instagram. Despersonalizamos a la persona, válgame la redundancia, que está del otro lado. Y nos entablamos solamente con la información fría que está en la pantalla de nuestro lado, nada más. Entonces, esos son los aspectos que yo consideraría que afectó desde un inicio, cuando inició esta pandemia, y que afecta y seguirá afectando en un futuro. Y dentro de los aspectos positivos, bueno, pues es el manejo ahora sí digital, que todo lo que es la COFEPRIS, la Secretaría de Salud a nivel federal, ha estado generando una homologación en los sistemas digitales, hablando de expediente electrónico, de ciertas aplicaciones que todavía no está, y hay ciertos proyectos de norma, de las videoconsultas específicamente, porque no está establecido qué debemos de tener en una videoconsulta, por llamarlo videoconsulta, sino o una consulta a distancia. Y dentro de esto, dentro de estos aspectos positivos, otro es la realización de protocolos de salud. Nos ha tocado una evolución muy abrupta y rápida de todo lo que son los protocolos que se generaron con el COVID desde el inicio, desde qué debemos de hacer, que no vayas a trabajar, si no vayas, ponte esto, ponte el otro, toma esto, toma el otro. Entonces, todos esos protocolos de salud que se han generado, bueno, ya se han estado homologando por parte de COFEPRIS, que es un punto muy, muy importante, que veíamos la Secretaría de Salud en un año 93 muy lejana, y ahora vemos ya algo que COFEPRIS va avanzando junto con todo el modelo de salud nacional. Dentro de esto, también algo positivo es la utilización del equipo de protección personal. Antes yo iba al consultorio, veía a un niño, tenía gripa o gripe, me enfermaba, enfermó a mi familia, diarrea, me enfermo a mi familia. Entonces ahora, a partir de esta pandemia, ha generado protocolos de cuidado estricto en el personal de salud. Entonces esto también es un aspecto muy, muy positivo que ha arrojado la pandemia desde un inicio y se ha ido mejorando para decirnos qué es lo que debemos de manejar en ello. Y otro punto importante también positivo en la pandemia es la creación de políticas, leyes, reglamentos que regulen específicamente los servicios de salud digitales, como lo comentaba, es decir, qué es lo que debemos de tener para poder estar cumpliendo y esto vaya a generar una resolución en el estado de salud de la persona y también un afecto no problemático para brindar la atención médica a distancia y que el médico no vaya a caer en multas o en otro problema legal, que también parte de eso pues, es la grabación de los medios digitales. Y dentro de esta misma creación o una legislación dentro del marco jurídico en el aspecto digital, hay que entrar también dentro del marco de lo que son los medicamentos. Insumos médicos, hablando de equipos, donde debemos de tener, que ya está COFEPRIS en ello, de mejorar los protocolos de autorización, de realización, y de salida al mercado de los productos, siempre y cuando estos no generen un daño a la salud, pero ya se están modificando para que un medicamento pues no nos lleve los 7, 10 años que se llevaban, se vayan acortando y a lo mejor en un proceso de investigación se corten a 1 o 2 años o lo que tenga que ser, pero que se acorten para poder entablar una respuesta rápida ante estas enfermedades o situaciones de pandemia. Y la otra es en la distribución, que esto es muy importante, porque también tenemos problemas en la distribución, tanto importación como exportación, que se tardan meses y hasta una vacuna o un medicamento se nos puede caducar en la aduana por no tener los pedimentos específicos adecuados. Entonces debe haber una interrelación en la regulación, legislación y aplicación, en la ejecución y aplicación de las leyes. Y un punto así ambiguo, que lo voy a tocar así con pincitas dentro de esto, es el trabajo exquisito que se debería de manejar entre todas las instituciones gubernamentales, hablando COFEPRIS, PROFEPA, IMSS, ISSSTE, SAT, Semarnat, INAI, Secretaría de Economía, porque esta interrelación debe de conllevar a una evolución más rápida de todos estos procesos, aunque a lo mejor por el SAT nos podemos ver afectados o en la Secretaría del Trabajo, cosas así,
pero el deber ser es que estos organismos interactúen con la información completa inmediatamente. Bueno, se fueron uniendo lo que es IMSS y COFEPRIS, y luego COFEPRIS y SAT, y se deben de seguir uniendo en un futuro más próximo. Y dentro de esto, pues ya el desafío para México va a ser todos estos aspectos positivos, homologar todos los organismos gubernamentales para asegurar el estado de salud óptimo de la población. Muchas gracias, doctor Cavazos. Buena conjunción de todos estos aspectos regulatorios y de necesidades de alineación entre las diferentes entidades. Voy a pasar a la siguiente pregunta, que tiene que ver un poco con cómo deberíamos de alinear al gremio médico y a la industria farmacéutica para buscar mitigar el impacto de esta pandemia y responder pues, con tratamientos costo efectivos las muchas enfermedades que tenemos en México. Y ahora sí, doctor Iván Encalada, artroscopía fue lo que me falló. Y además me gustaría también en ese sentido cómo juega una. Pues ahora sí que la ortopedia, cuando estamos hablando de tratamientos a distancia, se me hace un poco difícil, ¿no? Que juega en ese balance en su terreno, en su cancha. Adelante. Bien, muchas gracias, buenas tardes y gracias por la invitación. La realidad es que en la parte quirúrgica de la medicina, que es esta área de la ortopedia, la medicina a distancia sí tiene una ubicación, definitivamente no tiene una ubicación con los pacientes que llamamos de primera vez, pero hemos podido incrementar los seguimientos quirúrgicos a distancia con nuestros pacientes. Y otra de las cosas que también ya se señalaba, se abrieron las puertas para abrir la comunicación en pacientes ya no solo de nuestra ciudad, sino de otras ciudades en el país y en algunos casos hasta de otros países. Hablando de Centroamérica y Sudamérica, hemos podido mejorar esa vinculación. Pero en el terreno de la industria farmacéutica, creo que una de las cosas en donde tenemos que empezar a cambiar y a mejorar para los tratamientos es tal vez seguir con este trabajo de evitar, uno, la autoprescripción en nuestro grupo de pacientes, que es algo que nos ha generado mucho conflicto, pero dos, también otro de los conflictos que hemos tenido a lo largo de los últimos años es ese famoso ajuste de receta, ese famoso cambio de un medicamento por otro basado en aspectos económicos, en donde las farmacias predominan más que la prescripción médica. Entonces creo que esta es una buena oportunidad para poder establecer mejores controles y mejores formas de que nuestro paciente, desde el momento que sale del consultorio con una prescripción, podamos nosotros estar seguros y garantizarle al paciente la efectividad de los tratamientos que hemos estado propuestos. Muchas gracias, doctor Encalada. Agradezco. Doctor Rafael Maciel, ¿nos podría comentar su visión en esta búsqueda de alineación entre el gremio médico y la industria farmacéutica, buscando mitigar estos impactos y dando mayor costo-efectividad a los tratamientos que se están otorgando? Y les comentaba que bajo este entorno de COVID-19, de esta pandemia que nos ha afectado a todos, que ha afectado desde el individuo, paciente, en sus bolsillos, en sus actividades, todo esto ha llevado un daño a la salud. Hay diversos organismos que hoy día se manifiestan en favor de facilitar salud a la población. Se dice sencillo y más probablemente cuando esto proviene de fuera, pero nuestro ambiente interno, y leyendo varias situaciones actuales, voy a derivar mi presentación básicamente o mi participación en los siguientes comentarios. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué nos deja esta pandemia realmente para el futuro? Creo que abiertamente deberíamos ser proactivos en políticas públicas más que reactivos, como nos sucedió en esta ocasión. Creo que la experiencia nos va a permitir esto, tanto en el sistema de salud como, y por ahí se mencionó, el abasto de medicamentos. Hoy día, para su conocimiento a nivel mundial, se prevé una posible situación de desabasto que afortunadamente no ha llegado aquí, pero que, como ustedes saben, a los principales países que producen sustancias activas, la situación de la pandemia les ha afectado enormemente. Impulsar la tecnología en salud. Curioso que hoy
y durante la pandemia faltaron especialistas. Curioso también que para obtener el grado de especialista en nuestro país es una gran problemática. ¿Qué enseñanza nos deja? Inclusive importamos médicos de otros países, habiendo médicos mexicanos con la posibilidad de desarrollar una especialidad. Deberíamos de replantearnos si el camino de la especialización es el que actualmente tenemos. Las vacunas, reactivar nuestra posibilidad de producir vacunas localmente ante esta situación y no como reacción a esta situación. También se ha mencionado y es una conclusión importante, tener políticas públicas que fomenten la salud en el padecimiento crónico degenerativo. Ya se ha mencionado, pero ¿qué nos ha dejado también de enseñanza esta pandemia? Gran cantidad de pacientes diabéticos, hipertensos, preexistencias. Tenemos que trabajar fuertemente en un nuevo modelo y desde el primer nivel que detecte en forma oportuna, controle cuando así se requiere y entonces proteja a la población de posibles ataques a través, como fue en esta ocasión, de un virus o de una situación que puede aparecer en el futuro. Destinar más recursos para la salud. ¿Qué les puedo decir? La OCDE, somos el 6º país que menos invierte en la salud. ¿Cómo podemos pedir un sistema de salud que responda a una situación crítica como esta cuando nuestra inversión al sistema de salud es tan baja? Realmente tenemos que replantearnos eso hoy día, más que nada, ante una realidad que nos avasalla. Acuerdos con diversas iniciativas de medicamentos con anticipación, vacunas. Sé que puede ocurrir algo, tener acuerdos. Sinceramente yo veo hoy día de nuestra autoridad en el 21, a nuestra autoridad, y no voy a decir, hace 5 años teníamos contactos con todo el mundo, con la OMS, una relación muy abierta, con la OMPI muy abierta. ¿Por qué digo todo esto? La Asociación Mexicana de Genéricos tiene una reunión anual con la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Patentes, la Organización Mundial de Comercio, y escuchábamos cómo se referían de nuestro gobierno. Hoy, en una presentación con el comisionado, dicen que intentemos retomar el nivel que tuvimos en algún momento, el nivel ante la OPS que tuvimos en algún momento. Hay que trabajar muy fuerte. Una COFEPRIS fuerte hace una industria fuerte y garantiza el acceso de medicamentos a la población. Esta palabra acceso seguramente ustedes la escuchan en todos ámbitos, desde el discurso de la Internacional de Genéricos y Biocomparables, facilitar el acceso a la población de medicamentos de calidad y accesibles, me refiero a precio, pero lo escuchamos de nuestro gobierno, lo escuchamos de todo político y en realidad favorecer el acceso en estas etapas en donde precisamente surge el genérico. ¿Cuándo utilizar un medicamento genérico o biocomparable? Cuando la situación económica así lo requiera. Hoy lo requiere. Hoy requiere que la población tenga ese impulso y tenga la seguridad de que el medicamento genérico, desgraciadamente muy pocos biocomparables en México, estén disponibles. Pienso que el gran paso y el gran cambio que pudiéramos tener en relación a nuestro paciente, a nuestra experiencia como gobierno y como industria es enfocarnos a lo que nos duele: diabetes, hipertensión crónico-degenerativo, invertir en la situación salud, instalaciones y estar preparados ante una situación como la que hemos vivido. Especialistas, tener un cuerpo médico capacitado para que en su momento pueda apoyar a nuestro país. Muchas Yo gracias, diría doctor. que básicamente sería lo esencial. Agradezco la participación. Creo que es muy valioso ver este ángulo también de la Asociación Mexicana de Genéricos Intercambiables, que también ha traído una visión de dar accesibilidad a los medicamentos en nuestro país. Muchas gracias. Y doctor Peña, ¿cuál sería su visión en este punto de hacer tratamientos más costo efectivos en México? En esta relación industria farmacéutica, en específico con la salud mental y cómo hacerlo más efectivo, creo que tenemos camino y la obligación de aceptar la transformación y echar a andar nuestros mecanismos de adaptación. Las posibilidades de poder cerrar de mejor manera todo el viaje del paciente y sobre todo, y lo voy a decir en salud mental, es mucho más evidente la resistencia ante el estigma
acercarse a un profesional ahora desde la identificación de los síntomas, donde ya ahora podemos trabajar de la mano también con la industria farmacéutica, que ojo, también no lo olviden, a pesar de las limitaciones de mercadeo directo de algunos fármacos, sí pueden ser un mecanismo efectivo de llevar educación médica a las personas sin este tema de mercadeo de los fármacos. Entonces, el que podamos hacer una sinergia para poder hablar de las enfermedades y que esto facilite este primer paso para una búsqueda de ayuda es uno de los principales. Después, el que ahora ya nos transformamos en entes digitales, aunque no queramos los médicos, los directorios médicos, ahí están las opiniones de pacientes, de otros profesionales sobre nuestro trabajo, y nuestro trabajo además está copiado en línea y ahí se puede ver. Entonces ahora nos pueden seleccionar y nos pueden calificar y nos pueden elegir en base a todo eso. El que los médicos tengamos que trabajar en la generación y creación de una personalidad digital, ahora no es una opción, es un mandato que ya tenemos que tener ahí. El acercamiento pues del médico a realizar un acto médico, ya sea presencial o en línea. El llevar un expediente médico electrónico que ahora permite esta portabilidad para que yo pueda dar consulta en diferentes situaciones y lugares. Una receta digital que pueda ser cambiable, donde sea más difícil o prácticamente imposible que se presente un cambio de receta, donde se tiene que respetar mi prescripción. En el ámbito de la neuropsiquiatría es muy importante el que se respeten las prescripciones que hacemos los profesionales y que no otros entes en el camino del viaje de los pacientes nos cambien las prescripciones que nosotros emitimos y que el paciente pueda tener un mejor acceso a programas de beneficio que no solamente le representen un descuento para poder conseguir su medicamento. Y abro un paréntesis sobre algo que comentaba el doctor Maciel. El desabasto en medicamentos en neuropsiquiatría es una realidad y es algo donde los medios de interacción digital entre la industria, los médicos y los pacientes ha ayudado a resolver los impactos de este desabasto, pero que el paciente pueda obtener de forma más eficaz, además del medicamento, herramientas de seguimiento y de apego y de psicoeducación y de información sobre sus patologías que en realidad son muy necesarias para que esto pase. Entonces, el microambiente digital nos ha llevado a cambiar todo este tipo de situaciones y me gustaría nada más abrir dos temitas chiquitos que los dejaré así aventados y me retiraré lentamente, que son los congresos y la educación médica continua. Se han modernizado, se han tenido que cambiar, adaptar, ahora son virtuales, son híbridos, ya no pasa este fenómeno de que nos tenemos que desplazar a todos lados del mundo para ver una conferencia o para ver un congreso. Y el segundo, la interacción del médico con la industria farmacéutica en cuanto a la visita y el seguimiento, donde ahora igual en este péndulo que he estado comentando, ahora se convirtió en un modelo híbrido donde recibimos una más efectiva interacción, podemos poner el acento en las variables que queremos que pase en mi trato con la industria farmacéutica y que esto sea mucho más efectivo. Entonces, de que esto impactó y nos hizo modernizarnos, definitivamente pasó. Muchas gracias, doctor Peña. Voy a pasar a otro tema ligeramente diferente a esto, algo que el doctor Cavazos ya tocó y voy a iniciar de nuevo con él en esta sección por la misma razón. Eh, ¿Cómo pueden las autoridades mexicanas ayudar a crear un modelo de atención en salud inclusivo y accesible desde el primer punto de contacto? Y bueno, adelante, doctor Cavazos. Es una pregunta, ahora sí que muy extensa, pero voy a intentar resumirla. De igual manera, o sea, lo más importante para que las autoridades mexicanas lleguen a un modelo de salud inclusivo totalmente, es primero la generación o la legislación adecuada
del proceder en este caso, hablando medios digitales, hablando de la unificación, no unificación, de la conjunción entre la dirección de diferentes organismos, como lo comenté, SAT, COFEPRIS, IMSS, todo eso, hablando específicamente de la regulación, ahora sí, que tengamos nosotros las guías y todo lo establecido ya legalmente para poder proceder. Eso es lo primero, porque no podemos crear un modelo de salud si la regulación la dejamos fuera, porque después vamos a estar tapando parches y va a ser muy difícil cambiar o modificar este modelo a un mediano, incluso en un corto plazo, porque los delitos en la salud son graves. Entonces, sí es bien importante, primero que nada, que COFEPRIS o el organismo que tenga que ser, que se encargue de legislar y de establecer las guías, ¿no? Hablando de guías de todo el marco jurídico aplicable. Segundo, tener un organismo, aunque COFEPRIS es un organismo regulador que también aplica la ley por medio de uno de sus organismos o de sus ramas por ahí específicas, debe de haber un organismo que homologue específicamente la aplicación de estas leyes, porque ahora con la pandemia vimos que la Secretaría del Trabajo aplicaba ciertas cosas, que la COFEPRIS aplicaba otras, incluso hasta la Profepa por ahí vimos aplicando ciertas cosas en algunas empresas. Entonces, es de suma importancia que COFEPRIS o quien tenga que ser marquen o manden un organismo que se encargue de la aplicación de este marco jurídico. Y en un tercer punto, es de suma importancia que ya después se permee a todo el ámbito de salud, hablando de médicos, laboratorios, hospitales, todo el sistema de salud del país, se haga una permeabilidad de toda esta información para poder que se aplique y que los médicos también no caigamos, bueno, de todo el área de salud, no caigamos en supuestos que nos vayan a llevar a multas, que nos vayan a llevar a algún acto jurídico aplicable que vayamos a tener que pagarlo de alguna u otra manera ante la ley. E indiscutiblemente, lo primordial es llegar a la aplicación de todo este sistema en pro de la salud de todas las personas del país. Entonces, esto es bien importante. Sin embargo, yo creo que a manera de resumen, yo me enfocaría en esos 3 puntos. Obviamente, ¿verdad? Esto es una maraña que todo está, hablando de regulación, que está unido una con otra y desafortunadamente esta pandemia nos hizo empezar a desmenuzarlo o a deshebrarlo, pero sí es muy importante que ya lo que llevamos de la pandemia, ahora sí COFEPRIS, que parece que COFEPRIS va en ese sentido, que ya tiene ahora sí lo que es la dirección y la directriz de cómo atacar estos esquemas de pandemia o de enfermedad para aplicarlos dentro de los sistemas de salud. Parece que va bien COFEPRIS, sin embargo, estaría así en ver en este año, a ver cómo se va generando todo el movimiento, ahora sí, de las políticas públicas, para ver cómo se va amarrando todo esto y cómo podemos nosotros también trabajar de una manera más adecuada en apego a las autoridades mexicanas. De acuerdo. Muy bien, doctor Cavazos, le agradezco la participación. Está claro la necesidad de la legislación y los marcos regulatorios para homologar. ¿Qué nos puede decir, Iván Encalada, doctor Encalada, en qué tenemos que hacer para mejorar los puntos de contacto? Que este punto de contacto sea accesible, sea inclusivo, de primera mano. Bien, se han tocado algunos temas muy interesantes y definitivamente uno de los grandes problemas de la salud en México son los sistemas de salud que tenemos. En muchos países exitosos, pues hay 1 o 2 sistemas de salud y nosotros con más de 10 sistemas de salud, tanto estatales como federales, pues generan gran conflicto porque no hay una estandarización de enfoque. Hablando de tratamientos quirúrgicos como lo es en mi especialidad, una misma lesión puede ser tratada de diferente forma en el Seguro Social, de otra forma en el ISSSTE, de otra forma con el grupo militar y de otra forma en la medicina privada. Entonces, eso está generando mucho conflicto en la actualidad. Bien dicen, ahora es un momento de reflexión y probablemente debamos de tratar de estandarizar primero los criterios y luego tal vez migrar a otro tipo de estandarización de proveer salud. Sin embargo,
existen algunas herramientas que a veces están solamente en el cajón del área médica, que son las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica son guías que tratan de estandarizar la mayor parte de los tratamientos. Sin embargo, sus procesos de elaboración, sus procesos de revisión van muy despacio. Yo te puedo platicar que en el área de ortopedia, la guía de práctica clínica más moderna fue revisada en 2018. Podemos establecer que la pandemia, podemos establecer múltiples cosas, pero creo que hay una forma de dinamizar, y la mejor forma de dinamizar es a través de trabajar en conjunto con los colegios médicos de las diferentes especialidades, con los consejos médicos, que en este caso donde yo estoy ahora trabajando, podemos hacer muchas cosas en conjunto y acelerar los procesos. Una de las cosas que nos atrasa son los tiempos para lograr un tratamiento. Algo muy real es, tú llegas como paciente a un sistema público y puedes tardar hasta 3 meses para tener un tratamiento, cuando la realidad te establece que en 48 horas, si no se establece un tratamiento, se puede ver afectado severamente el resultado. Y eso no se discute. Entonces, ahí es donde podríamos actuar y trabajar de mejores maneras. Coincido con Leopoldo que una de las primeras cosas que necesitamos establecer es una universalidad de un expediente clínico en papel, o migrar ahora con las nuevas tecnologías con un expediente electrónico. Sin embargo, el acceso a los expedientes electrónicos empiezan a tener problemas en donde Enrique entiende muy bien que puedes tener, por ejemplo, un hospital de 200 camas y solo tener 20 computadoras. No es posible lograr ahí eficiencia y efectividad. Pero también va a ser muy importante que, independientemente del servicio médico en donde estés trabajando o te estés atendiendo, una receta electrónica universal con todos los sistemas de protección te da garantías y te evita que estés con tratamientos con retrasos. El desabasto es real, como decía Rafael. En ortopedia actualmente tenemos desabastos de medicamentos que utilizamos durante la cirugía, posterior a la cirugía, y es algo que es palpable, y a veces hemos tenido que recurrir a tratar de buscar medicamentos ya en el extranjero, al menos en el lado de la medicina privada, que de alguna forma no tenemos tanta restricción para poderlos utilizar. Finalmente, en el lado de lo que corresponde al Consejo Mexicano de Ortopedia, la estandarización de la educación es algo que estamos trabajando muchísimo. Si bien es cierto, se producen alrededor de 380 ortopedistas al año a lo largo y ancho del país, y tenemos probablemente unos 30 o 40 que se educan en el extranjero y regresan. Estamos continuamente buscando mejores formas de estandarizar la educación médica continua. Efectivamente, la realidad de la educación actual va a ser un modelo híbrido en donde tengas experiencias presenciales muy particulares, y donde ahora la educación a distancia sea el modelo a seguir. Muchas gracias, doctor. Enrique Culebro, en relación a esta pregunta, en la parte de accesibilidad, al principio estableciste que hay unas grandes brechas comparado con los datos de la OCDE y otros tantos más, pero por otro lado, ahora sí que la amistad que tienen los mexicanos con la tecnología, el uso profundo de ella, al menos en el ocio, yo diría el ocio tecnológico, es claramente algo que compartimos, pero ¿cómo hacemos que esta tecnología nos lleve a mayor accesibilidad, a que el primer punto de contacto realmente sea efectivo y, como decía ahorita el doctor Encalada, que no nos vaya a llevar a 3 meses después a tener una solución donde ya no es ni siquiera viable, ¿no? Exacto. Primero te quiero hacer una corrección con relación a lo del entretenimiento y la parte lúdica. Es cierto, pero hasta 2018 más o menos, en los estudios que hacíamos en las asociaciones de industria, era muy recurrente que los horarios donde el mexicano más se conectaba eran al principio del día y al final del día. Eso claramente reflejaba que estamos usando los mexicanos Internet para temas de comunicación y entretenimiento, ¿no? En la mañana ver las noticias, en la noche ver una película en streaming o jugar un videojuego. Desde En nuestro tiempo de ocio. 2019, En exactamente, nuestro desde tiempo de ocio. 2019 detectamos un cambio importantísimo en esa gráfica que se repetía, bueno, desde la década del 2010, 2011, 2012, etcétera, hasta 2018. 2019, por primera vez, los picos de conexión son a mediodía y a media tarde. Y eso se repitió en 2020. ¿Qué nos da ese dato como pista?
pues que es más probable que el mexicano se esté conectando para fines profesionales en esos horarios, para estudiar, para resolver un tema del trabajo, para hacer algo productivo, ¿no? En general. Entonces, va cambiando este entendimiento del uso de los medios digitales, migrando de la parte básica de diversión y entretenimiento hacia un aspecto más productivo. Eso está sucediendo naturalmente, la sociedad misma lo está provocando, ¿no? Con relación al tema de salud, creo que a veces en este tipo de discusiones analizamos aspectos de tendencia muy futuristas, ¿no? La educación médica a través de realidad aumentada, la impresión de medicamentos en 3D, cualquier aspecto que tenga que ver con las grandes tendencias o los caminos hacia donde pareciera que se dirige la humanidad en cuestión de tecnología. Pero en muchos casos no es necesario futuriar tanto si volteamos a ver el gran uso que dan los mexicanos a las plataformas sociales y las posibilidades que tienen esas herramientas para distribuir contenido de calidad con temas de salud. Bueno, pues ahí tenemos algo que ya está funcionando, donde me atrevo a decir, están ya la mayoría de los mexicanos mucho más interesados en ver información que en la televisión, el radio, cualquier otro medio tradicional, y que hoy día naturalmente tengo que dar el reconocimiento. Hay muchos, y sé que algunos de ustedes lo son los que nos están escuchando, hay muchos médicos influencers que ya se han dedicado a compartir información valiosa a los mexicanos que están en estas plataformas. Y bueno, eso lo podríamos provocar todavía más. Lo podría provocar el gobierno, lo podría provocar la iniciativa privada para darle precisamente al mexicano mejores herramientas para tomar decisiones sobre su salud. Eso sería algo inmediato. Segundo punto que podríamos nosotros facilitar, dar mejores reglas para los aspectos de telemedicina y consulta virtual. Hoy día pareciera que ya no hay tanta controversia en el qué. O sea, sí se puede hacer estas consultas virtuales, se puede, que muchos médicos las hacen, y en la ley de salud pues hay algunos artículos que indican que el médico puede usar la tecnología en favor de la relación con el paciente. Lo que no existen son los cómo, ni las buenas prácticas, y pareciera antes que la conversación era blanco y negro, la hago o no la hago, y había médicos que decían, para nada, yo no puedo, imposible, y ahora es un tema más de grises, en qué casos sí, en qué casos no, con qué reglas para el paciente. En eso yo creo que podemos avanzar y tratar de hacer una normativa pues más que funcione, ¿no? Para todos los casos. Y por último, me atrevería a decir que precisamente el integrarnos a la economía digital sería una de las características que a México lo pueden cambiar en el mediano plazo. Corto, poco probable, mediano es posible. Con más opciones para que el mexicano tenga acceso a financiamiento, a servicios financieros. Recordemos hoy día que aproximadamente el 30% de la población tiene algún acceso a servicio financiero, pero la mayoría de los mexicanos ya tienen un smartphone, ¿no?, en la mano. Entonces, creo que ahí la ecuación es muy sencilla. Por eso estamos viendo hoy día en nuestro país la revolución en el sector financiero a través de la tecnología. ¿Qué le toca a salud? Pues aprender de esa revolución. Ya la tuvo el entretenimiento, la ha tenido la movilidad. Ahora estamos viviendo la revolución de los servicios financieros. Le toca a salud. Y no tendremos que descubrir los hilos negros de todo los caminos que podemos avanzar hacia eso, cuando ya tenemos el análisis de otras situaciones donde ha sido exitoso la transformación digital. Entonces, creo que en eso debemos de pensar, en qué pequeños pasos con la tecnología hoy día que está disponible, con los equipos que tiene el mexicano ya en la mano, con los dispositivos, las herramientas tecnológicas que el médico tiene en su consultorio, qué podemos hacer mejor y cómo podemos lograr que esa persona que vive en un lugar donde no hay especialistas, que tiene desabasto de medicamento, que no conoce cómo atender o llevar mejor su tratamiento, cómo podemos hacer pequeños movimientos para mejorarlo inmediatamente. En eso deberíamos estar concentrados todos y, por supuesto, la política pública también. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Nos queda poco tiempo, entonces quisiera hacer un poco un cierre para pasar algunas preguntas que nos han enviado. Eh,
una de las primeras cosas que establecimos y que estamos todos de acuerdo es que se tiene una brecha desde el punto de vista de proveeduría de mejor y mayor salud para todos los mexicanos más allá de la pandemia. Esto es pre-pandemia. Evidentemente, tenemos una inversión baja en salud y esto se antoja complejo, hacer regresar a los niveles o llegar a los niveles que necesitamos se ve un poco complejo si no hacemos una inversión directa en esta parte. Otro de los puntos es que los mexicanos pues están abiertos al uso de nuevas tecnologías y modalidades de atención e incluso modalidades para dar seguimiento a su cuidado y apego de tratamiento, cuidado de su salud. Claramente en otra mención un poco paralela, pero creo que ya no hay estigmas. Entonces creo que el estigma de qué sí se puede, qué no se puede, está quedando fuera, más allá de estigmas de algunos padecimientos que mencionaba el doctor Peña. Otro de los puntos es la educación y el control del uso de los medicamentos sigue siendo la clave para recuperar la salud. Y esa educación y control o puede llegar por diferentes vías. Por supuesto, el contacto directo, pero ese contacto directo que también puede ser a distancia o incluso, hablaban en algunos ejemplos, usar a la industria farmacéutica, utilizar recursos diversos para educar no solamente a la comunidad médica, sino también a la población en general. Otro de los puntos mencionados como grandes, difícil poner todo en 5 puntos, pero los médicos requieren esa personalidad digital y el uso obligado de herramientas tecnológicas para conducir la nueva realidad, su nuevo trabajo. Y por último, la legislación adecuada. Esos comos que mencionaban, que no están claramente establecidos, son primordiales para pasar a usar modelos de salud y establecer las guías y en estas diferentes instituciones que se basen en criterios homologados. Una vez que tengamos eso, pues estaremos en una mejor posición para esto. Y pues gracias por su contribución. Les voy a hacer una pregunta que nos ha llegado acá, dirigida al doctor Maciel. Eh, Doctor Maciel, ¿cuál es su opinión de la participación o incursión de Big Pharma en el mercado de médicos anexos a consultorios, a farmacias, a través de los modelos de exclusividad? Entiendo que la pregunta tiene que ver con mm, cómo funciona que se estén anclando algunas, decía hace rato el doctor Encalada y el doctor Peña, que respeten sus prescripciones, que respeten lo que ellos están otorgando y que a lo mejor en esta parte hay algunos retos en el manejo de estas relaciones. Doctor Maciel. Sí, realmente esto, y hablemos de prepandemia, no se diga ahora que estamos, me refiero al representante médico tanto de la empresa de genéricos como de la multinacional, buscando un espacio, buscando una manera, un momento de comunicarse con ustedes, colegas, con la comunidad médica. Y en esto se imaginan hoy día que ante dicho espacio, el sacar la máxima oportunidad, llámese de la parte multinacional, posicionando sus marcas, como también dando un mensaje claro a la empresa genérica del beneficio que otorga el contar con un medicamento genérico se está dando. Yo creo que aquí incurrimos en el tema educación de nueva cuenta. Nuestra gente, al menos hablando por Apotex, está muy bien capacitada para llegar hasta donde el momento y el médico lo permita y en forma ética y respetando siempre a lo que representa ser la industria de la innovación. Creo que trabajando en conjunto la industria y la autoridad con el dependiente, con la farmacia, la gente que dispensa el medicamento, pudiéramos tener una mayor certeza futuro de el respeto a mi prescripción, el respeto a lo que yo estoy indicando en función de mi experiencia, y ahí somos totalmente, y aquí me refiero a la industria farmacéutica genérica, en su mayoría respetuosos de la decisión del médico. Ustedes saben que al final del camino podemos influir, pero no podemos firmar por el médico. El médico al final toma una decisión y esperemos que sea cada vez más equilibrada. Yo creo que ya se comentó por aquí, 8 de 10 cajitas hoy día son de genéricos. El médico está entendiendo, el paciente está entendiendo y sin embargo hay un espacio importante también para la innovación. Requerimos de la innovación. Sería lo que puedo compartir contigo, Américo.
Muchas gracias, doctor Maciel. Hay unas preguntas adicionales. El tiempo se ha terminado, entonces a nombre de Apotex agradezco la participación de nuestros panelistas y reitero.